Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia financiera y fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de los mexicanos. Por lo general, el erario de un país es utilizado para financiar obras públicas. Los funcionarios a cargo de la administración deben ser responsables y honestos. También debe ser y saber cuáles son las necesidades de la población en cuanto a la infraestructura, vialidad, salud, educación, etcétera. Y partiendo de ahí, distribuir el dinero de manera responsable. El tema de esta tarde son los impuestos en México. Acompáñenos. Análisis, interacción ciudadana y diálogo. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, con el gusto de verte todos los jueves en una emisión más de este programa Hablemos Derecho. ¿Cómo está, licenciado? Pues igualmente para mí es un placer saludarlo como cada semana y también dar la bienvenida a todas las personas que muy amablemente nos sintonizan, nos siguen y están al pendiente del contenido de este programa. Recuerde que el consultorio jurídico de TV UAC está abierto para usted de manera permanente. Con mucho gusto nosotros recibimos sus dudas, sus comentarios, preguntas, dudas legales y tratamos de brindarle orientación y asesoría jurídica completamente gratuita. A través de sus mensajes por medio de nuestras redes sociales es que nosotros nos damos a la tarea de preparar contenido semanal para este programa y asimismo pues darnos a la tarea de buscar a expertos conocedores del tema para tratar de dilucidar sus dudas. Háganos el favor de ponerse en contacto con nosotros, ya sea durante la emisión de este programa o en cualquier otro momento. Búsquenos en redes sociales, aparecemos por ahí en YouTube, en nuestro canal de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así todo completo. Ahí suscríbase, compártanos y de esta manera es que va a recibir las notificaciones semanales de todos los programas que se suben completos. Asimismo, a través de Facebook aparecemos igualmente como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Y por este medio lo invitamos a que nos envíe mensajes privados haciéndonos llegar sus dudas, sus comentarios y con gusto nosotros podremos asesorarlo sin costo, también canalizarlo con alguno de nuestros invitados expertos o canalizarlo a alguna autoridad o institución que pueda ayudarle a resolver su problemática legal. Aquí lo que da sentido a nuestro espacio es precisamente tratar de orientarlos y de asesorarlos de la mejor manera en cuestiones jurídicas a toda la ciudadanía y también a la comunidad universitaria y por supuesto que a nuestros colegas igualmente. Bueno, pues sí, la verdad que no podríamos cerrar el año ni empezar también el año sin saber cómo van nuestros impuestos y a qué se debe, pues que se dice muy sencillo, ¿no? Pero pues el 30% de ISR de lo que ganamos o pagar el 16% de lo que consumimos, pues se dice muy sencillo porque ya lo damos por default, pero bueno, ¿a dónde se va todo ese recurso? ¿Cómo se consolida ese recurso para poder hablar entonces de los impuestos y hablar de pues el bien común, que sería parte de lo que haría el derecho fiscal, el derecho financiero? Y que bueno, pues de eso estaremos hablando a lo largo de esta hora, y qué mejor hacerlo con un referente cuando vas a una mesa, a un café, o cuando escuchas a gente platicando de contabilidad, pues siempre sale el tema de, tengo dos personas muy importantes, muy referentes, el maestro Tom Cisneros y por supuesto nuestro invitado del día de hoy, el contador Juan Carlos García Solís. Para entrar en temas, si lo pudiéramos presentar, licenciada Laura Méndez, te lo voy a agradecer.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el día de hoy a la distancia se encuentra con nosotros el maestro Juan Carlos García Solís. Permítanme presentarlo para ustedes, que lo conozcan mejor. Les comento que el maestro Juan Carlos es contador público y también tiene una maestría en impuestos, ambas estudiadas en la Facultad de Contaduría y Administración de esta máxima casa de estudios. Asimismo, es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Latinoamericana y titulado ahí con mención honorífica. Les comento que el contador Juan Carlos se ha desempeñado dentro de su profesión, entre otras cosas, como asociado del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, Asociación Civil, desde el año de 1997. Asimismo, es profesionista certificado en fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es ex auditor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, profesor distinguido aquí en el estado de Querétaro y de la región centro-occidental por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en 2019. Asimismo, es expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, Asociación Civil, en el año 2014. Es ex auditor de la firma internacional PricewaterhouseCoopers y también socio director de GSH y Asociados Sociedad Civil desde el año 2005. El contador Juan Carlos también fue gerente general a nivel federal del Fondo de Protección de Sociedades Financieras, reportando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es catedrático en el área contable y de finanzas a nivel licenciatura y también posgrado en maestría en prestigiadas universidades. Asimismo, es consejero de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, Asociación Civil. Es consejero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, también perito contable, acreditado ante el Tribunal Superior de Justicia y síndico del contribuyente ante el SAT, Sistema de Administración Tributaria, en el estado de Querétaro, representando al Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, entre muchas otras actividades profesionales. En estas se ha destacado el contador Juan Carlos, a quien le damos la bienvenida y también le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación para acompañarnos en este programa a la distancia. Contador, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Maestra Laura Méndez Olivares, muchas gracias, y al maestro Gerardo Pérez Alvarado por la invitación. Al mismo tiempo, agradecer a todo el auditorio que nos va a escuchar. Sé que no es un tema tampoco tan agradable en el sentido de que, bueno, muchas veces es complicado y sobre todo a veces hasta doloroso pagar impuestos, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista y van a ver que va a quedar un poquito más claro cuál es el sentir. Gracias. Maestro, y si pues, me lo permite, pues me gustaría empezar porque se dice muy sencillo, pero hablamos de un impuesto al ISR, hablamos de un IVA, hablamos de un impuesto sobre productos y servicios, hablamos de un IDE, hablamos de un impuesto sobre la tasa única. Es decir, hablamos de un sinnúmero de impuestos y por supuesto que a cualquiera de nosotros que nos tocara la mujer o el bolsillo, pues claro que sacamos las uñas, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, el punto es, ¿cómo le hace, o la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que el gobierno logre financiarse y cómo está ahorita una de las grandes polémicas que se tiene, que incluso me imagino que será tema de discusión en los cafés, tema de discusión en las aulas, aunque sea virtuales, maestro, pero no deja uno de dar clase, en el sentido de lo que tiene que ver con algunos gobernadores que quieren salirse del famoso pacto federal, que quieren que les den más recursos, que dicen yo produzco más impuestos y resulta que la federación no me regresa lo que consideramos que debemos de tener, etcétera, etcétera. Y a fin de cuentas muchos dicen todo es para la salud, es un derecho humano a la salud, un derecho humano a la educación, pero no tengo los impuestos. ¿Qué hacer y cómo lo visualiza el maestro Juan Carlos García? Bueno, realmente aquí lo que tenemos nosotros que manejar es, lo primero es que tenemos que irnos a la parte jurídica, que en este caso sería el sustento legal para el debido pago de impuestos. Y eso lo encontramos nosotros en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución nos dice en el artículo 31, fracción cuarta, que son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. En ese sentido, por eso nosotros como mexicanos tenemos que llevar a cabo esta actividad. El artículo 31 dice, son obligaciones de los mexicanos, 2 puntos, fracción cuarta, contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Si alguien es extranjero, no se preocupe, de todos modos también lo va a terminar incluyendo de alguna manera en las leyes especiales. Pero lo importante aquí es que todo país necesita recaudar recursos para poder tener y satisfacer el gasto público. ¿Qué es el gasto público? Es todo aquello que beneficia a los grandes sectores de la sociedad. Por eso es tanto la polémica que existe cuando de repente algunas áreas de la población o algunos sectores de la población no cuentan con el respaldo del gobierno para desarrollarse igual que otras. En este caso, por ejemplo, podríamos decir el área rural, que de repente sentimos que no le llegan los mismos recursos, no se tiene la misma oportunidad en unos ciertos sectores del área rural, por ejemplo, y en las ciudades sí. Y eso es lo que en un momento dado el gobierno tiene que hacer, repartir de manera equitativa ese gasto público, porque aunado o de la mano del gasto público va obviamente los satisfactores, el progreso, el bien vivir, y que es lo que cualquier ciudadano aspira. Ahora bien, el gobierno, la forma más idónea que tiene y sobre todo los recursos más importantes que recibe, pues obviamente son a través de las contribuciones, que dentro de las contribuciones están los impuestos, ¿sí? Los impuestos son donde nosotros caemos en un supuesto que marca una ley, y en ese sentido nosotros tendremos que pagar una cantidad por realizar o no realizar, puede ser de hacer o de no hacer, una cierta actividad. Y atinadamente lo dijeron, maestros. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta grava las ganancias o las utilidades. ¿Cuándo pago impuestos sobre la renta? Cuando tengo una ganancia. Ojo, no es sobre los ingresos nada más, sino tengo que hacer una operación que en un momento dado es los ingresos menos las deducciones que la misma autoridad me permite, me da la diferencia, que ese viene siendo la utilidad. Por supuesto es un mecanismo un poco más complejo, pero a grandes rasgos es así. Por lo tanto, yo al momento de ser una persona que trabaja o que produce o que genera riqueza, yo le tengo que participar al gobierno, tengo que participar al erario público una cierta cantidad. El IVA, por ejemplo, el IVA es un impuesto que grava el consumo. ¿Cada que pago IVA? Cada que consumo. Sobre todo, obviamente, los productos que están sujetos a este impuesto. Si yo consumo algún producto que esté exento, que está a tasa cero, o que en un momento dado tuviera yo la necesidad de llevar a cabo una actividad que estuviera en estas dos características, por supuesto que no voy a pagar IVA. Pero si yo consumo y el producto del cual estoy consumiendo, en este caso comprando, yo tendré que pagar IVA, ¿sí? La persona que me lo vende tendrá que cobrarme IVA y después esa persona tendrá que acreditarlo contra sus compras, contra lo que haya comprado, y después la diferencia pagárselo a la Secretaría de Hacienda, en este caso al SAT, que el SAT es el brazo ejecutor de todo lo que tiene que ver con los impuestos. Y así podríamos hablar de muchísimos impuestos, podríamos hablar de muchos, ¿sí? En este país tenemos bastantes impuestos de acuerdo a lo que nosotros realizamos. Recordemos que hay impuestos federales, que son por los que acabo de comentar, los más importantes es el ISR, es el IVA, es el IEPS y algunos otros, impuestos estatales, ¿sí? Impuestos municipales. Y entonces ese tipo de pago de impuestos están regidos por la coordinación fiscal. ¿Qué busca la ley de coordinación fiscal? Que los impuestos no sean repetitivos o que no se pague un impuesto sobre impuesto de manera repetitiva. Pero en principio todo mexicano tiene obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Lo que pasa es que obviamente no nos gusta, pues sí, porque lo preferimos en nuestro bolsillo. Pero yo lo digo tan claro como es. Muchas veces el dejar de pagar impuestos provoca que bajemos nuestro nivel de vida. Porque si tenemos un buen gobierno, ese dinero que cae al erario público, el gobierno lo transforma en beneficio para nosotros, pero para un bien común.
en jardines limpios, obviamente todo hablando de cuestión pública, en recolección de basura, en alumbrado público, en policías, patrullas, seguridad. ¿Dónde está la molestia del ciudadano que paga impuestos, que muchas veces siente o que los recursos están siendo mal administrados, o sea, hacen cosas mal, o en un peor sentido, que los recursos están siendo, pues la palabra es robados? Y ahí es donde está el problema para que una persona se convenza de pagar sus impuestos. Yo se los digo a mis alumnos, les digo, miren, es que a nadie nos conviene dejar de pagar impuestos, pero lo importante es que paguemos los impuestos y después le exijamos a las autoridades que los apliquen bien y por supuesto que nos rindan cuentas. Y esa es la parte que la verdad, y lo digo abiertamente, como ciudadanos ya no le metemos tiempo, ya no nos interesa, o andamos en nuestras cosas y decimos, pues luego. Y ese es ahí donde muchas veces, y lo tenemos que decir, porque este programa se llama Hablemos de Hecho, muchos políticos que después son funcionarios públicos aprovechan esa, llamémosle así, desidia o falta de interés del ciudadano en que le rindan cuentas, y es ahí donde viene pues el desvío de dinero. Pero es bien importante que entendamos, si nosotros dejamos de pagar impuestos, ¿sí?, provocaríamos que nuestro nivel de vida en general disminuyera, porque los satisfactores que da el Estado de manera común tendrían una merma, que es lo que en un momento dado pasa en situaciones como las que estamos viviendo ahorita. Si el dinero no llega a las arcas del Estado, el Estado no puede hacer toda su actividad de darnos beneficios comunes a todos. No sé si quedaría claro. Sí, muy bien. Bueno, vamos a irlo desglosando, maestro, porque repito, pues no a todo mundo le gusta pagar impuestos, pero me quedo yo en este momento con el sentido de decir, bueno, a ver, esto de pagar impuestos es un beneficio, porque a fin de cuentas hablamos de un bien común, porque sí hablamos de derechos humanos y siempre hablamos de educación, por supuesto, de la salud, incluso ahorita derivado de la pandemia, la problemática que se tiene en donde hay saturación ya en algunos hospitales, incluso las noticias dan cuenta de ello, etcétera, etcétera. ¿Dónde se van esos impuestos? O sea, si no tuviéramos la posibilidad de pagarlo, o que se pagaran los impuestos, pues no podríamos tener o accesar a estos centros de salud. Incluso estoy hablando del Hospital General, del IMSS, del ISSSTE, que son, pues de alguna manera, parte del Estado mexicano o subsidiados por el Estado mexicano. Pero, licenciada Laura Méndez, tienes un par de preguntas o inquietudes. Sí, contador, me gustaría, bueno, con este planteamiento que nos comenta en este momento, efectivamente es tal vez una potestad que la autoridad tiene, el hecho de imponer qué impuestos se van a establecer. Y no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal y a nivel municipal. Hay muchísimos impuestos que, dependiendo de una hipótesis, de otra hipótesis, se tienen que cubrir. Sin embargo, me gustaría que nos comentara si todos estos impuestos, es decir, todos los impuestos que los ciudadanos tenemos que pagar para contribuir al gasto público, si todos, por el simple hecho de ser establecidos por la autoridad, todos son constitucionales, es decir, todos cumplen con esta particularidad de ser proporcionales y equitativos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo a lo mejor una vivienda, una casa, que la obtuve a través de una herencia o la obtuve de alguna manera que no fue de manera directa con mis recursos? El impuesto predial, por ejemplo, se tasa con base o de manera proporcional al valor de la vivienda, pero no de manera proporcional a mis ingresos. ¿Cómo se maneja o cómo se establece esta proporcionalidad y esta constitucionalidad de la imposición de los impuestos que establece la autoridad? Bueno, realmente el hecho de que yo tenga, por ejemplo, un cierto ingreso, por ejemplo, un cierto nivel de vida, sí da la pauta a entender que tengo ciertas características o ciertas capacidades económicas. Ojo, por supuesto, en este momento que estamos viviendo algo que no habíamos tenido tan marcado como es esta disminución, por ejemplo, del trabajo, de los ingresos y demás, habrá que ver con la autoridad, si no tenemos los recursos para pagar nuestros impuestos, sí presentar nuestras declaraciones y solicitar
a la autoridad algún tipo de apoyo en un pago en parcialidades, algún tipo de estrategia, algún tipo de pago en especie. Pero el hecho, por ejemplo, el que citabas, maestra Laura, el hecho de que yo reciba una casa en herencia, si es de mis padres, hijos, nietos, abuelos, ¿sí?, está exenta del pago, porque es en línea recta del impuesto sobre la renta. Pero el hecho de que tenga yo que darla y pasarla y trasladarla a mi propiedad, ponerla en orden, ponerla todo los papeles al día y además pagar el predial, eso sí está estipulado de que toda persona que tenga cierto bien inmueble, sea uno, dos o varios, tiene que contribuir para pagar el predial, en este caso que mencionabas. Entonces, sí es un supuesto en el cual la ley es muy clara. El que tiene propiedades tiene que tener para contribuir, ¿sí?, con el predial, para que todo lo que se recaude en el predial se aplique en el beneficio común de, en este caso, el municipio en el cual está el predio. Por eso también, por ejemplo, en los terrenos, normalmente no vemos ese descuento que hacen a principios de año como lo hacen en las casas habitaciones. ¿Por qué? Porque en las casas habitaciones asume el gobierno que existe un beneficio que es que una familia esté teniendo la oportunidad de habitar la casa. Pero en los bienes, como son los terrenos, normalmente se ocupan como para hacer algún tipo de especulación, a lo mejor al comprar algún inmueble de este tipo y buscar la manera de que la plusvalía lo vaya llevando a un mejor precio. Entonces ahí el gobierno, dentro de sus estrategias, lo que dice es, ¿sabes qué? A los terrenos no les des descuento, por ejemplo, esos descuentos de inicio de año. ¿Por qué? Porque en principio no están dando un beneficio, en este caso un hogar o un techo a una familia, ni tampoco en un momento dado están generando algún tipo de bienestar para algún sector en particular. Es un terreno y está teniendo una plusvalía, bueno, pues que el dueño tenga que pagar. Ahora bien, nosotros vemos bien importante esto, porque acuérdense que hay dos tipos de personas físicas y personas morales. Las personas físicas somos nosotros en nosotros mismos que desarrollamos una actividad económica y en ese momento tenemos ciertas obligaciones. La ley pone obligaciones para las personas físicas en lo particular y también existen las personas morales. Las personas morales no son otra cosa que empresas. Las personas morales son empresas. Y en principio, a reserva de las no contribuyentes, las personas morales pagan, por ejemplo, el 30%, ¿sí?, de sus utilidades. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un buen contador, porque muchas veces alguien me dice, oye, Juan Carlos, es que pago muchos impuestos. Y cuando me pongo a analizar todo lo que es su contabilidad, la contabilidad no está cumpliendo con lo que marca la autoridad y dentro de estos lineamientos sí existe la posibilidad de manera legal de hacer una reducción de impuestos. ¿Por qué? Porque hay gastos deducibles, hay situaciones en las cuales todos los gastos que tenga la empresa o en este caso el ente económico, puede uno hacer que bajen las operaciones y sobre todo baje el pago de impuestos. La persona física tiene que sacar su dato y aplicarle una tarifa, que es una tabla que es progresiva. Entre más gana, más paga porcentaje de impuesto, que también es un cálculo ahí matemático y de fiscal que hay que hacer, pero son esas dos características. Entonces, cuando alguien nos dice, oye, Juan Carlos, pago muchos impuestos, lo primero que tenemos que voltear a ver es si realmente está llevando su contabilidad, si su contador le está asesorando, qué sí puede meter, qué no puede meter, ¿sí?, cómo lo está pagando. Porque, por ejemplo, la ley es muy clara y nos dice, todo gasto superior, estoy hablando de manera general en los contribuyentes, porque el RIF tiene unas situaciones particulares, pero todo gasto arriba de 2,000 pesos me lo tienes que pagar con tarjeta de crédito, débito, transferencia, algún medio electrónico o que pase por el sistema financiero, excepto los que sean menores de 2,000 pesos. ¿Sí? Eso los puedes pagar en efectivo, pides tu CFDI y lo haces deducible. ¿Qué pasa? El empresario o la persona no hace caso, estoy hablando de los contribuyentes, y paga cualquier gasto mayor a 2,000 pesos en efectivo. En ese momento ya perdió la oportunidad de llevar a cabo esa deducibilidad. Y en ese momento la autoridad le va a cobrar impuestos como si no hubiera hecho ese gasto. Y ese gasto pudo haber sido deducible y bajar su
carga tributaria. Las personas físicas, dependiendo si son asalariados, actividad empresarial, profesional, arrendamiento, etcétera, tienen un tratamiento muy parecido. Pero es importante que consulten a su contador y que vayan teniendo la oportunidad de ver cómo pagar correctamente sus impuestos. Maestro, me gustaría preguntarle aquí, ahorita que menciona el tema de las personas morales, de las empresas, me gustaría preguntarle desde su particular punto de vista profesional, pues, si es un mito o si es una realidad que existen empresas que no pagan impuestos, que no pagaban impuestos. Si es real que el hecho de pagar impuestos sea una motivación o sea una razón por la cual empresas privadas, incluso empresas no nacionales, tengan que salir de territorio nacional, es dejar de invertir aquí en México por el hecho de la carga de impuestos. ¿Qué sabe al respecto, maestro? Bueno, son dos cosas diferentes, pero lo primero es, sí existe y precisamente por eso estamos viendo que la Secretaría de Hacienda a través del SAT, ¿sí?, de Servicio de Administración Tributaria, está endureciendo muchas de los requisitos y de los procedimientos para los contribuyentes. ¿Cuál es el problema aquí? Y lo digo tan claro como es, que se abusó hace años de todo lo que era el procedimiento de tributación, ¿sí? Y obviamente no había los elementos ni sistemas electrónicos que tenemos hoy en día. A partir de 2014, que fue la reforma, bueno, las reformas estructurales de todo el país, pero también fue la reforma financiera y fiscal, a partir de esa fecha estamos teniendo un avance importantísimo en todo lo que tiene que ver cruce de información y sobre todo que le sirve a la autoridad para saber si Juan Carlos García Solís o cualquier otro contribuyente está pagando correctamente sus impuestos. Recordemos que la ley maneja que los impuestos son autodeterminables. Yo determino y calculo mi propio impuesto y lo pago. Pero la autoridad, dentro de la misma ley, tiene las facultades para en cualquier momento poder yo, ¿sí?, tener que exhibirle a la autoridad. En ese sentido, sí es bien importante que lo entendamos. La autoridad tiene todas las facultades para poder revisar mi contabilidad. ¿Cuál es el problema? Que la gente muchas veces piensa que esto sigue siendo como hace 10, 15 años. A mí me toca tener empresarios que me dicen, es que Juan Carlos, yo antes lo hacía así y era muy sencillo. Bueno, pero es que hemos evolucionado y ahora tenemos esta herramienta tan importante como es la computadora, como es toda la internet, como es toda la tecnología, y Hacienda puede darse cuenta en qué momento yo no estoy pagando impuestos. Más aún, si existe como persona física algo que se llama discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Cuando yo me doy una vida o gasto de una manera que no corresponde con lo que le declaro a Hacienda en cuanto a capacidad económica. Quiere decir que estoy recibiendo dinero de algún otro lugar que a Hacienda no le estoy reportando. Y recordemos algo, aunque nos moleste, por cada peso que nos ganemos, Hacienda quiere que le compartas hasta el 30 o el 35%. Se nos fue ahí la señal con el maestro Juan Carlos. Pero bueno, estábamos justo por irnos a la pausa de este primer bloque. Estamos en su programa Hablemos Derecho. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos hablando en esta mesa de trabajo sobre los impuestos en México con el maestro Juan Carlos Solís y esperamos retomar la conexión regresando de la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor sintonizar en este momento. Le recuerdo que estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos hace favor de acompañar a la sana distancia el contador público Juan Carlos García Solís, con el cual estamos hablando el tema de los impuestos. Y antes de irnos a la pausa, el maestro o el contador Juan Carlos estaba comentando de lo referente a la discrepancia fiscal. Yo nada más me sumaría incluso que el día de hoy, nada menos, estaba un magistrado electoral declarando en la Fiscalía General de la República
respecto precisamente a este tema que estaba abordando el maestro antes de irnos a la pausa, lo referente a la discrepancia fiscal. Y este magistrado, pues se le acusaba de que gasta más de lo que ingresa como salario, y eso es el tema que estaba hablando. Yo creo que no es propiamente discrepancia fiscal. Desde el punto de vista, si lo cita la Fiscalía, tendría que haber una cuestión que tenga que ver con una cuestión de defraudación, una cuestión de índole penal. Y al respecto sí me gustaría también ampliar un poco la duda para que nuestro invitado, el maestro Juan Carlos, nos platique qué sanciones existen cuando, por ejemplo, un contribuyente que está obligado a pagar impuestos no lo hace, o cuando por a lo mejor un mal ejercicio contable cae en este supuesto de discrepancia fiscal. ¿Cuáles son las consecuencias? Si es que hay un delito o si solamente es una cuestión que administrativa, pues, de una responsabilidad administrativa. ¿Qué pasa cuando el contribuyente no está asesorado o deliberadamente no cumple con sus obligaciones fiscales? Gracias, muchas gracias. De hecho hace en el 2016 el anterior presidente Enrique Peña Nieto manejó una frase precisamente cuando fue la reforma fiscal, que dijo: esto va a ser tan sencillo que no vamos a necesitar ya contador. Sí, y por ahí nuestro gremio echó gritos y demás. Y hoy en día estamos muy tranquilos porque ahora no se necesita un contador, se necesitan 3. Entonces, realmente muchos piensan que la carrera de contador público va a desaparecer, va todo. Por supuesto que está evolucionando y por supuesto que se está automatizando, pero no hay mejor cosa que haya un analista financiero y que sea contador público, porque somos los que creamos la contabilidad, y que esté asesorando al contribuyente, porque recordemos que como todas leyes son de aplicación estricta, y el hecho de que el contribuyente no sepa, no conozca o no entienda, no le faculta para dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales. Y volviendo al tema de la modernización fiscal, ¿qué pasa en el... Igual tuvimos nuevamente problemas de conectividad ahí con el internet. Ya ve que la tecnología no tiene honor, y a veces eso es lo que nos pasa. Bueno, pues estamos con el contador Juan Carlos García Solís, estamos hablando de lo referente a los impuestos. Espero que en un momento a otro ya esté con nosotros conectado. Maestro, adelante, por favor. Gracias. Decía yo que tenemos todo lo que es la Secretaría de Hacienda muy evolucionada en cuestiones de tecnología. ¿Qué está pasando? Que la Secretaría de Hacienda tiene la capacidad de saber cuánto me ingresa, ¿sí?, a través de mis depósitos, y cuánto estoy facturando, en este caso a través de los CFDIs. Entonces, hoy en día ya, para la gente que piensa que es fácil ocultarle el ingreso a Hacienda, les puedo decir que ya no es nada sencillo, y que tengan mucho cuidado, porque desde la reforma del 2014, la reforma financiera y la reforma fiscal, el banco tiene obligación de reportarle al banco, por ejemplo, depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos. Y si la Secretaría de Hacienda, en sus facultades de comprobación, le solicita a los bancos que le presenten cuáles son mis movimientos bancarios de la persona física o moral contribuyente, el banco tendrá que entregárselos. Entonces, si yo no estoy facturando lo que debo facturar, y si estoy depositando en el banco las cantidades que me están llegando, bienvenidos a la discrepancia fiscal. Por eso, un gran consejo que les voy a decir: cuiden mucho sus operaciones que aparecen registradas en el banco, porque a veces prestamos la oportunidad de que nos depositen o que nos hagan alguna transferencia y nosotros se la entregamos a un sobrino, al primo, a una persona. Para la autoridad, asume y presume que son ingresos propios, y obviamente siempre me va a dar la oportunidad de demostrar lo contrario. Pero imagínense, si no tengo esa posibilidad, Hacienda me va a decir: Juan Carlos, en tu estado de cuenta bancario aparecen estos depósitos, pues resulta que me debes hasta el 30%, ¿sí?, o hasta el 35% de impuestos sobre la renta, porque yo asumo que son ingresos que no me declaraste. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, espero que nadie salga afectado. Cuando alguien cobra una renta de una casa que tiene por ahí de cuando era joven y se casó y compró esa casita y ahora ya le fue mejor y se cambió, renta esa casa. La realidad es que tendría que darse de alta con el régimen de arrendamiento, y el dinero que está cobrando por la renta de esa casa, pagar impuestos sobre la renta, porque es un ingreso gravado.
Y en ese sentido, muchas veces la gente, ¿qué es lo que hace? Cobra en efectivo, se guarda el dinero y lo gasta. Bueno, pues Hacienda es muy complicado que se dé cuenta que está pasando eso. Pero si me da flojera irle a cobrar al que me renta y le digo, deposítamelo en tal cuenta, en ese momento que me lo deposita, Hacienda puede tener la posibilidad de saber, mira, este contribuyente está teniendo ingresos y no estoy viendo que los esté facturando, no está emitiendo un CFDI, que en este caso es una factura, y ahí empieza la discrepancia fiscal. Por eso lo que comentas, maestro Gerardo, a las personas que se les quiere fincar un delito fiscal de evasión fiscal, ¿sí? Lo primero que ves es no coincide tus pagos que te están haciendo con tu nivel de vida. En este caso, todos tus viajes, todas tus compras, etcétera, el pago de tarjeta de crédito en efectivo, todo eso ya lo ve Hacienda. Por favor, Hacienda tiene un sistema bastante robusto para hacer el análisis entre lo que yo declaro contra lo que entra a mis estados de cuentas bancarios. Y en ese sentido, si hay diferencia, si es persona física, se llama discrepancia fiscal. Bien. Entonces, sí, entonces, nada más para terminar, sí. es importante que sí tengan mucho control sobre sus ingresos y sus gastos las personas físicas y morales, para que no vayan a caer en estos supuestos que marca la ley. Adelante, perdón. Que a veces no es otra cosa que una mala práctica, es decir, una mala asesoría, que no es propiamente que sea una voluntad pues del contribuyente evadir impuestos o evadir obligaciones, sino que están mal asesorados o no tienen una buena práctica contable. Ahí es que la ignorancia no nos exime de nuestra responsabilidad, ese es el gran problema. Es que yo no sabía y yo cobraba mi rentita. Y pues pues ahora se me facilitó y me lo depositan, pues ahí hubo problema. Así ¿no? es. Maestro, y esto me permite ir a la siguiente pregunta. Y a ver si quiero ligar dos preguntas, maestro, pero como usted es muy pues inteligente, ¿no? A ver si pudiéramos desarrollarla para que pudiera quedar claro con todos nuestros televidentes y mucha gente que nos ve, incluso, pues bueno, fuera del estado a través de la plataforma, ¿no? De internet, de YouTube, de Facebook. En redes sociales, sí. Pues nos ven gente en otras latitudes. El punto es muy común, maestro, que derivado ahorita de la caravana migrante, que incluso también acaba de salir en estas fechas, en donde vienen muchos paisanos para acá, y que en su momento, y estoy hablando de hace un par de años, estoy hablando a lo mejor de unos 8 o 10 años, era casi que era un calvario que los paisanos llegaran por el número de robos que vivían en carreteras, en El Paso, en donde traían pues un sinnúmero de objetos para sus familiares y dinero, y lo que era peor, que muchos mandaban dinero con otros paisanos y luego los asaltaban y lo robaban, etcétera, etcétera. Pero muchos, maestros, a través ahora de la facilidad que se da de abrir cuentas bancarias, muchos dicen, le voy a depositar a mi primo, al tío, al amigo, y tú dáselo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, pero te lo deposito a ti. Y vamos a suponer que alguien le deposita $10,000 al contador Juan Carlos García porque es un familiar, para que se lo dé un familiar. Allá hablaríamos de discrepancia fiscal, pienso yo. 2. La segunda pregunta que quiero ligar, maestro contador, es, yo todavía en la semana, hasta que leí una nota y lo vi en las noticias, a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que decía, no, espérame, sí es complicado la reforma que pretenda, o que ya fue aprobada en el Senado y que pasara a Cámara de Diputados, es complicada la reforma al Banco de México, porque entonces todos los dólares los compraría el Banco Nacional de México. Pero yo también me preguntaba, bueno, hablando coloquialmente, maestro, en las reuniones de café, yo también me preguntaba, si hablamos de este tema de discrepancia fiscal, que sin querer, bueno, nos da oportunidad de ampliar el conocimiento, también es cierto que muchas personas pudieran depositar su dinero de esta manera. 2, ¿cuántas personas también hay que incluso terminaban el año? Estoy hablando de un par de años para acá, como que no ha sido tan notoria esta situación, pero siempre terminaba un año y siempre hablábamos de devaluación. Siempre empezábamos, yo recuerdo, bueno, a 9 pesos el dólar, luego a 10, el chiste que estamos llegando ya a 20, ¿no?
Incluso había hasta situaciones, Laurita, en donde decían, no, ya es que el dólar ya va a cumplir la mayoría de edad, ya rebasa los 18, ¿no? Y ha pasado así, de poquito en poquito, que luego no lo siente uno, ¿no? Como la gasolina. Sí, pero bueno, también eso ya se ha mantenido. Pero ese es otro tema. El punto es que yo decía, bueno, ¿qué no sería bueno que el Banco de México tuviera todos esos dólares? Porque a fin de cuentas, cuando había fuga de capitales, todas las empresas se llevaban sus dólares. No se lo llevan en peso mexicano, se lo llevan en libras, en euros, en dólares. Y pues entonces el Banco de México incluso tenía en ocasiones que poner dólares de más para que la gente siguiera comprando. Entonces, y luego creo que hasta le hacía falta dólares porque no todos los bancos tenían y daban hasta un cierto tope, ¿correcto? Digo, para evitar más la inflación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué no sería de alguna manera ventajoso, salvo el punto que le ponen que pueda prestarse lavado de dinero? ¿Cómo lo ve, contador? Sí, maestro, aprovecho y enlazo precisamente el tema de las cuentas bancarias y todo lo que tiene que ver con la fiscalización. Aquí estamos hablando también de que en esta modernidad que Hacienda tiene para poder fiscalizar todos los recursos que entran y salen a una cuenta bancaria, también entra la parte, por ejemplo, de la unidad de inteligencia financiera, que como lo comentas, está muy bien dirigida por un queretano, Santiago Nieto, el doctor, ¿sí? Y que ha hecho un gran papel, pues desde mi punto de vista, porque sí ha hecho un análisis muy bien y habla de la trazabilidad de por dónde va el dinero, precisamente porque tiene la posibilidad de ir viendo dónde va brincando el dinero y dónde se va depositando, porque hoy en día los bancos, tanto a nivel nacional como por tratados internacionales, tienen la obligación, si una autoridad competente lo solicita, de decirle a quién se lo depositó, cuándo se le depositó, cómo salió el dinero, etcétera. No solamente en México, sino ya con los países que tiene México tratados para todo este tipo de combatir el narcotráfico, combatir todos los recursos de procedencia ilícita. Por lo tanto, ¿qué está pasando ahorita con el tema de lo del Banco de México? Y que sí resulta un riesgo muy importante. México pertenece a un grupo de países que está buscando, todo el grupo de Gafi, está buscando que en un momento dado bajar los índices de delincuencia organizada a nivel mundial. Todo lo que tiene que ver con la extorsión, drogas, tráfico de personas, etcétera. Todo lo que hemos escuchado negativo, ¿sí? Que todo eso obviamente tiene una característica, que tiene un mercado mundial. Entonces lo que se está buscando es que todos los países se pongan de acuerdo y brinden apoyo para poder darle ese seguimiento a los recursos que son de procedencia ilícita. ¿Qué sucede? Que lo más fácil, entre comillas, para que un recurso que viene de procedencia ilícita entre, ¿sí?, a la economía es a través del efectivo, independientemente sean pesos o sean dólares, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es, ¿cuál es la función del Banco de México? La función del Banco de México no es comprar dólares, y precisamente ahí es donde también, yo también leía la noticia y dicen, están vulnerando su autonomía al pedirle y cambiar el artículo, es el 20 y el 34, que te dice todo lo que tiene que ver con esa autonomía. El Banco de México es un eje rector de lo que es las finanzas en México y toda la cuestión inflacionaria y todo esto que usted atinadamente marca, maestro. Pero no tiene hasta el momento la obligación de comprar los excedentes de dólares. Eso lo tiene la oportunidad el banco, cada uno de los bancos, ¿sí?, que le llaman de primer piso o la banca en general, tiene la posibilidad de comprar los dólares que están circulando en efectivo, pero ojo, de acuerdo precisamente a todo lo que es de la ley antilavado, ahí entraríamos a la ley antilavado. La ley antilavado le obliga a la institución financiera a llevar un control de todas esas finanzas o de todos esos recursos que recibe, en cualquier moneda, pero vamos a hablar en dólares. Por lo tanto, el banco tiene que transparentar cómo compró esos dólares y sí tiene que rendir ciertos informes de a qué personas les está comprando esa divisa, ¿sí? Una vez que el banco lo tiene, el banco tiene la obligación de alguna manera, ¿sí?, hacer operaciones de compra-venta entre el mismo mercado local, y si no tiene la oportunidad de colocarlo, tendrá que hacerlo de acuerdo a lo que en un momento dado tiene que hacerlo, retornarlo al país de origen. Y en ese sentido, al banco sí le interesa mucho recibir las remesas de nuestros hermanos
migrantes. Pero una vez que ya la compró, los dólares parados son improductivos para el banco. Entonces el banco tiene que hacer el traspaso, ¿sí?, con alguna filial o algún corresponsal en otro país de donde es la moneda de origen, para poder regresarlos y recuperar lo que es el valor de la moneda. ¿Cuál es su ganancia? Pues la diferencia que entre lo que cobró y lo que gastó, lo que cobró y lo que se lo pagaron. En ese sentido, ahí es donde está. Pero el Banco de México no tiene esa obligación. El Banco de México lo único que es el rector. Lo ha hecho en algunas ocasiones, precisamente cuando la inflación empieza a subir, el tipo de cambio sí lo puede controlar. Pero de entrada el Banco de México no tiene los dólares en efectivo. No es como así como una cajota fuerte. El Banco de México tiene 194,000 millones de dólares invertidos por todo el mundo, pero cuando los requiere o necesita hacer movimientos es de manera electrónica, que es la mejor manera de manejar los recursos, obviamente por seguridad y transparencia. Pero el escándalo que se da es porque la propuesta del senador, ¿sí?, del senador Monreal, es para beneficiar a los hermanos migrantes y que entonces ellos vendan sus recursos, sus dólares al banco, y el banco, si no los puede colocar, se los entrega al Banco de México y el Banco de México tenga obligación de comprarlo. Pero ¿qué pasa si son dólares que no han pasado por un proceso correcto de validación? Vamos suponiendo que algún banco, porque acuérdense que también el sistema financiero está integrado por cajas populares, y que a lo mejor en la sierra o a lo mejor en algún lugar de Chiapas, de Oaxaca, de Jalisco, hicieron operaciones y bueno, el banco o la entidad financiera o caja popular, por ejemplo, no tiene todos los elementos y todos los controles suficientes para saber que ese recurso no es ilícito. Entonces ahí es donde se dice que mancharían el prestigio del Banco de México, porque al momento de que la caja popular o el banco recibe esos recursos, esos dólares, y no los pudo legitimar, el Banco de México compraría esos recursos y a lo mejor son ilícitos. Entonces muchos decían, va a ser un gran lavadero de dinero. Y ya no quiero entrar en temas así más álgidos, pero se decía que lo que se está buscando es beneficiar a un gran empresario que tiene un banco y que es el banco que en un momento dado, por lo popular y lo cercano a la población, es el que más recursos de este tipo pudiese estar captando. Entonces dicen, maestro, el presidente le está ayudando a esta persona. Ajá. ¿Para qué? Para que él pueda, si se le quedan muchos dólares, entonces tú, Banco de México, me los compras a fuerza. Porque reitero, una vez que se hace la transacción de que el banco compra barato el dólar, ¿sí?, en ese momento ya es un activo financiero que no es rentable, no lo es. Él prefiere estarlo colocando, a menos de que lo vuelva a vender y lo esté circulando. Pero por los montos que son, muchas veces ellos se quedan con esas reservas y si no su corresponsal no los logra regresar o no los logra volver a colocar, o vienen no bien sustentados con toda la normatividad que impone, ¿sí?, el Banco de México o algunas regulaciones extranjeras, no se los van a comprar. Y entonces van a decir, el que me los tiene que comprar es el Banco de México porque es su obligación. Y es donde dicen que están generando que su autonomía quede en entredicho. Correcto. Contador, desafortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Ya concluimos y pues no me queda más que agradecerte, en verdad, agradecerte porque cerramos el año de forma extraordinaria para disipar estas dudas, estas inquietudes, y espero que no sea la primera ni la última vez que nos hagas favor de acompañar en esta mesa de trabajo, y espero que ya el próximo año, a lo mejor ya a mediados de año, ya que pase o que lleguemos a la primavera nuevamente, pues que ya lo podamos hacer aquí en vivo y a todo color en el estudio. Será verdaderamente un gusto y honor que nos puedas acompañar y por lo pronto pues mandarte un fuerte abrazo y agradecerte que hayas aceptado esta invitación para disipar estas dudas e inquietudes que tenemos y que pues tiene toda la población todavía. Maestro, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Laurita, si podemos agradecer, por favor. Sí, como no, con mucho gusto. Bueno, además de agradecer a nuestro invitado que nos acompañó el día de hoy, también queremos agradecer a todo el equipo que detrás de cámaras nos apoya y gracias a quienes la transmisión de este programa
es posible no solamente a través de televisión abierta del canal de TV WAC, sino también por medio de nuestras redes sociales. Aquí detrás de cámaras nos está apoyando Gibson Villagómez y también en cabina está Jaime Varela, Dania Mendoza y por supuesto nuestra querida productora Edith Segura. Muchas gracias a todos y también a usted por el favor de su atención. Esperemos que este año 2021 sea un año lleno de éxitos, lleno de éxitos, prosperidad, que sea un año mejor para todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.